Hay hoy un poco de sentimientos encontrados. Siempre me pasa cuando terminamos una serie de predicaciones. Estamos predicando sobre los yo soy de Jesús en la Biblia. Entonces, hoy es el último, el séptimo. Y digo que hay un poco de sentimientos encontrados porque está la alegría de terminar una serie, la expectativa de comenzar una nueva, la que viene es espectacular, ya ahorita les voy a contar, pero produce algo de nostalgia cerrar este ciclo de predicaciones, porque es que en lo particular ha sido para mí, y sé que para muchos de ustedes, para la gran mayoría, de mucha edificación predicar sobre los yo soy de Jesús. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el pan de vida, el camino, la verdad y la vida, la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección, yo soy el pastor. Y hoy hablaremos de yo soy la vid verdadera, la vid verdadera. Entonces, como que ese recorrido es bonito porque estamos hablando de Jesús y eso debe ser para nosotros siempre muy significativo. Si usted no participó de alguno de estos domingos y no estuvo en alguna enseñanza, entonces usted puede ir a las redes sociales de nuestra iglesia, están en Facebook, están en YouTube también. Ahí encontrará las 7 predicaciones. Bueno, esta séptima la colgamos por ahí el jueves o viernes, pero están las 7. Entonces usted puede hacer todo el recorrido sin ningún problema y ver cuál le faltó para que la complete. Tengo un hermano, una familia en Acacias que tienen como tarea hacerlo porque no fueron el domingo pasado. Pastor, ¿cómo hago con esto y esto? Un tema, me preguntó sobre un tema específico. Y le dije: yo prediqué eso el domingo pasado. Entonces, vea la predicación. Entonces, hombre, listo. Y creo que anoche la estaban viendo ya. Eso me parece usar muy bien un recurso que ahí está y que debemos aprovechar correctamente. Entonces, vamos a predicar hoy sobre el séptimo. Yo soy la vid verdadera. Ahí está en su material. Leamos Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. La Biblia dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Comencemos por explicar algunas situaciones aquí muy importantes. La primera, cuando el Señor expone estos yo soy, así se anunció, se dio a conocer, yo soy, en el Antiguo y Nuevo Testamento, utilizó los elementos de su entorno para explicarlo. Por ejemplo, él dijo: yo soy el pastor de las ovejas. Para ellos, un pastor era muy cotidiano, era muy conocido, porque el oficio de pastor de ovejas y las ovejas era algo muy normal en ese tiempo. Cuando él dijo: yo soy la puerta, él no dijo: yo soy una puerta, él dijo: yo soy la puerta. ¿Quién no conoce una puerta? Todos la conocemos. Entonces dice: pero ¿cómo así que una puerta? Busque la predicación de ese domingo en YouTube y ahí encuentra toda la explicación. ¿Por qué una puerta? Y él dijo: yo soy una puerta, algo muy familiar. Él dijo: yo soy el pan de vida. ¿Cuántos aquí ya comieron pan hoy? Yo ya comí pancito hoy. Sí, es muy cotidiano. Entonces él explica esta última con algo muy cotidiano. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué es la vid? La planta que produce uvas. Ese es el nombre del arbusto, de esa planta que produce uvas. Entonces, cuando él dijo esto, para ellos fue claro. Ok, él es una vid, es un árbol, está en el suelo, nace, crece, echa sus ramas, sus pámpanos, sus sarmientos, y entonces de ahí nacen las uvas. Y para ellos las uvas era lo más típico. Sería como si hoy aquí en el Meta nos hablaran de ¿qué? Una palma, el mango,
¿cierto? Un mango. ¿O qué más? ¿Qué otra planta así que dé frutos y que sea muy cotidiana? En mi casa, en la mitad del patio había un papayo. Papayo. ¿Mm? Sí, naranjo. Sí, claro. Entonces para ellos era como hablar del naranjo, del papayo, del mandarino, era muy cotidiano, muy cotidiano. Entonces, él comienza a explicar en qué consiste ser cristiano a partir de entender la función de la vid y del fruto y de las uvas y del agricultor que lo cuida. Él explicó todo ese proceso. Ahora, quiero concentrarme en que él insiste en el versículo 4 en las siguientes palabras. Mire el versículo 4, por favor. Dice la Biblia: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino, otra vez, permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Qué redundante. 3 permanece en 4 renglones. En cambio, el versículo 5 dice lo mismo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece. Es que el Nuevo Testamento habla muchísimas veces, más de 40 veces, de permanecer. Y en el Antiguo Testamento también está la palabra en otras formas. Se insiste con el de permanecer. Entonces aquí nos tiene que llegar la pregunta: ¿qué es permanecer en Cristo? Y la otra: ¿cómo permanecer en Cristo? ¿Qué es lo que vamos a contestar hoy? Ahora, quiero decirle que en el original, la expresión que utiliza aquí Jesús del griego para hablar de permanecer tiene varias connotaciones. Solo le menciono 3. Si fuera una connotación de lugar, significa, permanecer significa quedarse o alojarse. Si fuera de lugar. Ahora, si fuera la siguiente, por favor, si fuera de tiempo, permanecer significa resistir o sobrevivir. O si hablamos de una condición, permanecer significa permanecer tal como uno es, no cambiar. Somos esto. Eso es permanecer. Persistir siendo lo mismo. Todo esto significa permanecer. Y hoy, a la luz de la Biblia, vamos a estudiar qué es permanecer en Cristo Jesús, porque le aseguro que pueden haber algunas malas interpretaciones que están generando que haya malas prácticas, porque una mala interpretación bíblica conduce a una mala práctica espiritual. Vamos a ajustar algunos detalles aquí para mejorarlo. Por eso la idea central de esta predicación está en su material y está aquí en la proyección. Esta vida tiene sentido, solo tiene sentido si conocemos y permanecemos en Cristo, no más. Voy a decírselo de otra manera, la antítesis. Solo, o mejor, si no conocemos a Cristo, si no permanecemos en Cristo, esta vida no tiene sentido. Pueda que tenga lo que tenga, pueda que sepa lo que sepa, pueda que haya viajado donde haya viajado, pueda que lo conozca la mitad de este planeta, pueda que haya logrado muchas cosas, pero sin Cristo esta vida no tiene sentido. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. 3 grandes verdades de este texto bíblico. La primera, por favor, escriba ahí en su material: Jesús debe ser la vid de mi vida. Jesús debe ser la vid de mi vida. Recapitulemos un poco lo que ya les mencioné. La vid era el árbol, un arbusto que se sembraba con la intención de cosechar de esa vid uvas. Eso significaba una correcta siembra en el tiempo oportuno, un cuidado permanente para que posteriormente diera las uvas que ellos estaban esperando de ella. Entonces, era muy común ver viñedos, viñas. Era muy común ver la vid en algún lugar. Entonces, cuando Jesús dice yo soy la vid, para ellos fue muy fácil entender lo que Jesús quería decirles. ¿Qué dice el versículo 1? El versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Aquí nos da 2 verdades de una vez. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el
labrador. Concentrémonos en la primera parte. Yo soy la vid verdadera. ¿No le llama la atención que el versículo no dice yo soy la vid y mi padre es el labrador? No, él dice yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay vides falsas. Interesante. Es que en torno a esto de la vid hay algunas corrientes de pensamiento cristiano que no son exactamente bíblicas, sino, repito, una mala interpretación del texto. Por ejemplo, algunos dicen lo siguiente: si Jesucristo es la vid y está pegada al suelo, arraigada al suelo, y el Padre es el labrador, el agricultor que cuida la vid, están separados. ¿Sí ve? Cristo y el Padre no son uno solo. Cristo no es Dios, Cristo es humano. ¿Ven las cuentas que hacen rapidito con el tema? ¿Sí? Ahora, a la luz general de la verdad bíblica, entendemos que Cristo es Dios, que Cristo es uno con el Padre y que eso no es negociable. Es la verdad, es la realidad. Lo que Cristo quiso exponer con esta verdad al hablar de que era una vid verdadera, está hablando del cuidado del Padre para con el Hijo y del cuidado del Padre para con los frutos de la vid. Esa era la intención de esa enseñanza, de ese simbolismo que representaba a la vid como Jesucristo. Mira la segunda. Algunas personas consideran que la vid a la que se refiere este texto y otros similares no es a Jesús, sino a Israel. La vid verdadera es el pueblo de Israel. Y ahora en nuestros días la vid verdadera es la iglesia. Entonces debemos hacer parte de la iglesia, porque si nos vamos de la iglesia no podemos hacer nada. Esa es una mala interpretación bíblica. Pero ¿de dónde sale semejante disparate que Israel es la vid? Es que Dios lo dijo. En el Antiguo Testamento, Dios comparó a Israel con una vid. Entonces de ahí aparece la mala interpretación de pensar que hoy en día Israel sigue siendo la vid. Por eso Jesús no dijo yo soy la vid, sino que él tuvo que reforzar la verdad diciendo yo soy la vid verdadera. Como que vengo a poner las cosas en orden. Vengo a aclararles cómo funciona esto. Antes se dijo que el pueblo de Israel era la vid porque fue la manera en cómo Dios explicó lo que era Israel para él. Pero ahora los tiempos pasaron y yo vengo a decirles que yo soy la vid verdadera. Les voy a leer el texto bíblico donde aparece eso en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Procure leerlo conmigo para que no se distraiga, por favor, porque son 7 versículos. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, amargas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo ya haya hecho con ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas amargas, silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces Dios expresa su juicio para con Israel comparándolo con una viña, pero no se debe malinterpretar como el que Israel sigue siendo hoy la vid. ¿Por qué mencionamos eso hoy? Porque es que algunos llegan al colmo
de comenzar a insertarse en la cultura judía creyendo que eso los hace más cristianos o más hijos de Dios. E incluso adoptan prácticas judías. Se visten como judíos, comen como judíos, como si fueran judíos, pero no son judíos. De hecho, la Biblia dice, algunos son de Israel, pero no lo son. O sea, descendientes de Israel, ¿cómo se dice? Hijos nacidos allá, o hijos de israelitas, de judíos, y no lo son, dice la Biblia. Ahora sí algunos quieren, no habiendo nacido allá, volverse judíos porque practican su cultura porque creen que eso los hace más hijos de Dios. Eso es una mala práctica espiritual. Pero una desviación también de eso, cercana, es que algunos crean que la iglesia es la que los salva. No tienen problema con permanecer aferrados a la iglesia, así no estén aferrados a Cristo. Voy a cambiarle la forma de decirlo. Algunos pretenden ser cristianos, creen ser cristianos porque van a una iglesia. Es una garantía. Algunos están convencidos de su salvación por el hecho de que cada domingo llegan juiciosos a los servicios. O sea, eso hay que hacerlo. Es un mandato. Debemos congregarnos. Felicitaciones por estar aquí. Pero esto no es lo que te salva. Literalmente algunos consideran más importante la iglesia que Cristo. Y consideran que la autoridad la tiene la iglesia y no Jesús. Y creen que por hacer parte de la congregación están seguros en la lista de salvos para el cielo, sin estar preocupados por si están o no arraigados en Jesús. No están convencidos si su vida es la iglesia o es Cristo. Por eso lo importante de esta enseñanza. Para algunos es importante lo locativo, la estructura, ¿cómo lo digo? Lo material, las paredes. Y exageran. Claro, este lugar es hecho, o por lo menos lo estamos usando para este servicio, el servicio de la iglesia. Y lo amamos. Venimos, esta semana se pintaron algunas paredes, se retocaron algunas cosas, se aspira, se limpia, se invierte dinero en el sostenimiento del edificio. Arriba estamos pensando en hacer algunas cosas diferentes, estamos atentos. Es bueno amar el lugar, es bueno ser respetuosos en este sitio. Bueno, ¿por qué? Porque pues es el lugar donde predicamos. Pero algunos se pasan. Algunos consideran que esto es un lugar sagrado y que aquí no, mejor dicho, mire. Teníamos un amigo, ya falleció. Hace unos 20 años, creo yo, amor, que pasó eso, si lo recuerdas. Y ese señor era de la iglesia, de esas personas que uno admira por su fe, uno admira por su piedad, devoción, dedicación. Y lo queríamos mucho. Con su familia, muy cristianos. Ellos eran centroamericanos, pero estaban muy familiarizados con la cultura colombiana y muy bien. Y decidió construir su casa en un barrio que estaba apenas comenzando a poblarse, pero que tenía mucha expectativa de crecimiento. Entonces puso su casa en una esquina y un lote como de 8 por 12 o 14 metros, y abajo metió un salón gigantesco, unos bañitos, una cocina y no más. Y su apartamento lo hizo en el segundo piso. Bien, no terminó, pero ya una casa enorme, un apartamento enorme, cuartos, todo, era una familia grande. Entonces le preguntamos, venga hermano, ¿y ese piso tan grande, ese salón tan grande, pastor? Ese es el lugar para predicar la palabra de Dios en este barrio. Amén. Significativo, el hombre construyó su casa dándole prioridad a un sitio para predicar. Efectivamente. Ahí predicamos, mi suegro, prediqué yo, predicaron otros, mi esposa ayudaba también ahí, porque era muy lejos de la iglesia central, que nos íbamos hasta allá y predicábamos y llegaba mucha gente del barrio. Ahí llegamos a tener 30, 40 personas predicándoles, un sábado por la noche. Muy bonito. Pero este señor, este hermano, comenzó a darle un protagonismo al sitio nocivo. No se podía destapar un dulce en ese lugar porque era el lugar
sagrado, la casa de Dios. Eso, aquí nadie grita porque los hijos no podían jugar, no podían hacer nada porque ese era el sitio sagrado, lugar santísimo. Bajaban por otro lado y no tenían acceso. O sea, era una religiosidad por ese lugar bien fuerte, pasada. O sea, ya se fue al otro lado. Ya es algo legalista, algo que no tiene sentido. Entonces yo le decía al hermano, ¿usted es consciente que cuando usted se vaya o se muera, pase lo que pase, usted va a tener que arrendar esto? O lo va a vender. Y esto se va a volver un supermercado. O un billar. Un bar. Una bodega. No, señor. Eso fue hecho para hacer casa de Dios. Ese lugar es hecho para eso. Solamente se predicará el evangelio ahí. Bueno, hermano. Pasaron los meses, pasaron los años. El hermano murió y hoy es la cantina más grande de ese barrio en este lugar. La cantina más grande. Pasamos con mi esposa por ahí en el carro cuando vamos a Yopal. Pasamos por allá. Nos gusta recorrer la ciudad porque vivimos allá 18 años. Y pasamos por ahí y da nostalgia. Da nostalgia. Porque fue un sitio donde se predicó el evangelio. Sí, hubo desviaciones, por lo que te cuento que el hombre comenzó a decir. Pero quiero que sepan que muchas personas conocieron del evangelio ahí y hoy en día son cristianos. O sea, se cumplió el propósito. Mientras él estuvo vivo fue el lugar para predicar el evangelio. Pero ¿a dónde voy? No puede ser más importante el edificio que Cristo. No es más importante la iglesia como personas que Cristo. Tú no eres salvo por tener 100 amigos aquí en la iglesia. Tú no eres salvo por liderar aquí. Ahí es donde quiero decirle, por ejemplo, a los músicos: pueden ser músicos en la iglesia, pueden servir aquí, pueden ser de logística y servir, pueden ser de media y servir y hacer cosas para agradar a Dios, para poner al servicio de Dios y de la iglesia su talento, pero no ser de la iglesia, pero no tener a Cristo como la vid verdadera. Mire, hermano, nos inventamos vides. Es decir, si él dice soy la vid verdadera, es porque hay vides falsas, no las inventamos. Por ejemplo, algunos, su vid es el conocimiento. Están dependiendo de lo que saben. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué qué? Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El conocimiento no es malo, pero cuando es para ti lo más importante, el fruto del mucho conocimiento es pecado y muerte. O sea, que es malo saber muchas cosas. No es malo, pero cuando son más importantes que Cristo se vuelve malo. Para muchos su vid es el dinero. Primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice: porque la raíz de todos los males es el dinero. No dice así. ¿Es el amor? Uy, descansé cuando leí, ¿sí o no? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, conociendo a Cristo se extravían por el amor al dinero y fueron traspasados por muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye, dama, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El problema no es la plata, el problema es amar la plata. Entonces la vid de algunos, su dependencia, su confianza, su seguridad, es lo que tiene. Hay gente que dice: el día que yo pierda mi trabajo, mi negocio, algo así, ese día todo para mí se acaba. Quiere decir que su vid no es Cristo, es el dinero. O sea que el día que su casa, su finca, su carro, su negocio se acabe, ¿todo termina ahí? No, porque su vid debe ser Cristo. Para algunos su vid son ellos mismos, lo que son como personas. Jeremías 17:9-10: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo es el corazón de nosotros? Engañoso. Engañoso. Entonces, algunos confían en sí mismos. No, es que yo soy capaz. Usted no me conoce. Usted no sabe lo que yo sé hacer. ¿Por dónde he pasado? ¿Usted sabe quién soy yo? ¿No sabe? Engañoso es el corazón. Y quiero decirle algo sobre eso. La Biblia enseña que algunos creen estar en Cristo, pero están engañados. O sea, no es que estén en la iglesia infiltrados, escondidos, no, vamos a engañarlos. No, están convencidos de que están ahí, pero están autoengañándose porque no tienen a Cristo como la vid verdadera. Eso hace entonces que nos preguntemos otra vez, bueno, entonces, ¿en qué consiste tener a Cristo como la vid verdadera y cómo lo logro? Pues bien, segundo punto, haciendo a Dios el labrador. Dios debe ser el labrador de mi vida. Si Cristo es la vid, Dios es el labrador, el agricultor, el que poda, el que corta, el que limpia, el que abona. ¿Qué dice la Escritura? Juan 15:1-3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ese Padre está con P mayúscula, ¿cierto? Dios, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué bonito ejercicio del agricultor. Qué bonito. Su tarea es limpiar. Mire, hermano, ahorita vamos a hablar un poquito del proceso, pero déjeme contarle algo adicional aquí rápido. En esos cultivos de la vid, en esos viñedos, es para algunos un trabajo tan importante y lo hacen de manera tan especializada que, por ejemplo, en algunos cultivos ponen la planta, nace, crece y antes de los 3 años no la dejan tener frutos. Asoman por ahí unas uvas, se las cortan. Esta rama ya va a dar fruto, se la cortan. Antes de los 3 años. Porque la planta antes de los 3 no es lo suficientemente madura para dar fruto. La mantienen controlada con eso. Apenas cumple los 3 años, como no ha dado fruto, todo su nutriente, todas sus vitaminas, toda su fuerza está lista para dar fruto. Llegó el momento. Entonces van y le quitan la rama que esté como delgadita. Esta rama está muy delgada, con un racimo, ¿qué pasa? El viento la tumba, la daña, se cae, se pudre, no sirve. Entonces cortan la rama delgada. Esta rama está como defectuosa. Cortan el pámpano que no, esa rama la cortan. ¿Qué ramas dejan? Las más rígidas, las más sólidas, las más firmes, para que den mucho fruto. Es un tema matemático y lógico en algún sentido. Uno diría, a más ramas, más frutos. No funciona así. No funciona así. Hay que dejar las ramas más sólidas para que den mucho fruto, porque las ramas endebles no darán fruto, o el poco fruto que den lastimarán la planta y debilitarán las ramas que sí pueden dar fruto. Ahí tengo un conflicto personal con eso. Le estoy orando a Dios. En el culto, en el servicio de las 8:30 les dije, por favor, oren por mí por eso, y también les pido, oren por mí por eso. Es difícil a veces entender este pasaje y aplicarlo en algunas áreas, como por ejemplo, ¿cómo hacemos con esas personas que no comienzan un proceso en la iglesia creciente, que avance, que progrese? Lo digo por esas personas que vienen de vez en cuando, pero demandan del pastor, de los líderes, de las personas que están apoyándonos con algunos servicios, demandan la atención, la visita, el acompañamiento, la ayuda económica. Eso hay que hacerlo. La Biblia nos llama a ayudar a esas personas. Pero ¿qué hacemos para el balance? Porque literalmente en ocasiones gastamos nuestro tiempo, fuerzas, capacidad
en muchas personas que no generan nunca un compromiso con la iglesia. En cambio, los comprometidos pasamos 2, 3, 4 meses sin saludarlos siquiera, sin visitarlos. No sé si me hagan entender en lo que estoy diciendo. Ahora, son algunas personas, tal vez ninguno esté aquí de ellos. O si están, considérenlo. No para que digan, bueno, entonces no regreso. Bueno, no, estoy diciendo con esto, ¿cómo hago para ser parte de ese grupo de personas que están creciendo en la iglesia? O sea que solo habla de líderes. No, hablo de la gente que está vinculándose, que se esfuerza, que viene ojalá, si no todos los domingos, con frecuencia. ¿Y qué hago para avanzar? Pastor, ¿cómo avanzo en esto? ¿Cómo suplimos para esto este problema? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo abandono esto? Que se le vea la intención. Pero literalmente en ocasiones, yo le he dicho a mi esposa, me entristece gastar 4, 5, 6 visitas a una familia, a una pareja, a un hermano, a una dama cuando voy con ella y no se le vea interés, no se le vea el deseo. En cambio otros están aquí, se congregan. Esas personas son las que poco se congregan, casi nunca vienen. En cambio los que se congregan están aquí. Cuando usted viene a la iglesia, ¿a qué se enfrenta? Se enfrenta a la realidad de ser parte de la iglesia, se enfrenta a la predicación de la palabra, y esa predicación mueve el corazón, se nota que está aquí. Y eso lo expone a la verdad del evangelio. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Hoy en día está como débil. Mañana puede ser uno de los principales líderes en la iglesia, porque eso hace Dios en las personas. Pero hay otros que ni vienen. Y están ahí en en algún sentido, debilitando la planta. Miren lo que hace el labrador. El labrador, versículo 2. Todo pámpano que no lleva fruto lo cortará. Miren la situación. ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo esto? Recuerden la predicación pasada, capítulo 14, última cena, días finales antes de morir. Jesús está frente a los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿Cuántos buenos? 11. ¿Cuántos malos? 1, ¿cierto? Ok. ¿Quién era el malo? Judas. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. Usted no era tan bueno. ¿Qué hicieron los otros 10? Huyeron, se fueron y dejaron a Jesús abandonado. ¿Cuántos apóstoles buenos? Ni uno. Pero los 11 volvieron y se arrepintieron y caminaron con... Pedro se arrepintió y caminó con Dios y bien. En cambio Judas, ¿qué hizo? Se ahorcó, vendió a Jesús y se ahorcó, y dice la Biblia que se cayó y que se reventó cuando cayó, ¿cierto? Oiga, hermanos, vamos a dejarlo en que eran 11 buenos y uno malo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que a los pámpanos que dan fruto los limpia, ¿para qué? Para que den más fruto. Y el pámpano que no sirve, lo corta y lo echa al fuego, lo quema. Literalmente está diciendo, los 11 dan fruto, los siguió limpiando y dieron muchísimo fruto. Se convertían por miles de personas cuando ellos predicaban. En cambio Judas se rajó. Judas se perdió. Se condenó. Hay gente que dice, yo creo que Judas pudo ser salvo. Tan bonito pensar así, tan romántico pensar así. Se condenó. Dice la Biblia que fue hijo de perdición y que cumplió un propósito malo, como parte de todo el proyecto de Dios de redención, pero fue el malo del paseo. Así pasó. Pastor, ¿cómo hacemos entonces? Dios es el labrador. ¿Qué hace Dios para que limpiar nuestra vida? ¿Sí soy o no soy? ¿Hago parte de la vid o no? ¿Soy cristiano o no soy cristiano? Ahí comienzan los conflictos. Pues bien, déjeme exponerle esto. En esto radica el hecho de hacer de Dios nuestro labrador. Juan capítulo 6, versículo 38. Son palabras de Jesús. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En eso consiste hacer de Dios nuestro labrador, en querer hacer la voluntad
de Dios. No estás haciendo la voluntad de Dios. Dios no es tu labrador. ¿Qué? No le busque otra explicación a esto. Ahora, ¿cómo hago para saber si yo tengo la actitud correcta para con el labrador y su proceso? Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué debo hacer para hacer de Dios mi labrador? Hacer su voluntad. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? No vaya al ritmo de este mundo. No siga el ejemplo, las directrices de este mundo. Tienes que ir en contracorriente. Si te pareces a ellos, si vives como ellos, si tienes las mismas prácticas de ellos, si escuchas lo que ellos escuchan, si dices lo que ellos dicen, si ves lo que ellos ven, entonces vas conforme a la corriente de este mundo. Ir en contra de la corriente de este mundo es no ver eso, no oír eso, no decir lo mismo, no actuar como ellos. Pero es que nos mimetizamos a veces, ¿no? No se nota si somos creyentes o no. Hay parecidos, como los camaleones. A veces no se nota la diferencia. Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero aquí está el texto clave de esto. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Cómo hacemos, pastor? Porque hay gente que está en la iglesia o que camina con Dios y entonces, ¿cómo así? Ellos, ¿por qué los va a cortar Dios? Porque no da fruto. ¿Cómo así? Mira lo que dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Con mi esposa hacemos una pequeña extensión de ese versículo. Hablaban como nosotros, cantaban como nosotros, oraban como nosotros, levantaban la mano como nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Puede haber gente así en la iglesia hoy en día? Te hablo de la iglesia en general. Claro. Y algunos no lo hacen de corazón feo, porque están convencidos que están en lo correcto. O sea, están autoengañándose, creen que están bien, pero no son de nosotros. Cuando se refiere a de nosotros, a ser parte de la iglesia. Aquí está la explicación. ¿Estamos en el segundo renglón? Sí. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Qué es lo que demuestra que alguien es un hijo de Dios, es salvo, es cristiano, hace parte de la iglesia? Su vid es Cristo. ¿Qué lo demuestra? Que permanece. Permanecer. ¿Qué es permanecer? Estar, lo dijimos al comienzo, estar en un mismo lugar, alojarse ahí. Si es con respecto al tiempo, no cambiar, es la misma postura. Y si es con respecto a la condición, ser el mismo, ahí, firme. Eso es permanecer. O sea que el que se va, el que no permanece, ¿cuál es la mejor forma de calificarlo? Nunca fue de nosotros. ¿Judas fue en algún momento de Cristo? No lo fue. No lo fue. Una persona que se aleja de Dios y que su nueva condición es de apartado, descarriado, se olvidó de su fe, comenzó a dar mal testimonio, se fue a la iglesia, ya no quiere saber de Dios, está peleado con Dios, está peleado con la iglesia, no permaneció, nunca fue de nosotros. Pero ¿cómo así? Si estaba en la iglesia y daba fruto y lo queríamos y la queríamos y entonces era amigo de todos y amiga de todos y bien, pastor, entonces ¿por qué eso? Es que es bíblico. Dejen que la cizaña crezca con el trigo. Que el día de la cosecha se aparta la cizaña del trigo. Una de las características de la cizaña es que es parecida al trigo. Y se ve como nosotros. Cantaban como nosotros. Oraban como nosotros, pero no fueron de nosotros. Pastores, si se arrepienten,
Y un día regresa, gloria a Dios, aleluya. Es la mejor noticia que uno puede recibir. Que alguien que se fue, se alejó de Dios, escuchemos, no, se está congregando, está juicioso, está caminando con Dios. Amén. Quiere decir que fue un lapso de tiempo donde se cayó de su fe, donde estuvo mal, pero se camina con Cristo. Fue una temporada. Perfecto. Perfecto. Amén. Pero hermanos, este mundo es tan inmisericordia, el diablo es tan malo que creyente que se cae de su fe, el diablo le da durísimo para que nunca se levante. Puede recuperarse porque Dios en su misericordia lo puede hacer. Dios es tan amoroso que va y lo recupera. Lo hizo con el hijo pródigo, ¿lo recuerdan? Va y lo recupera. Y pueda que vuelva a la misma congregación, amén. O va a otra, amén, pero que camine con Dios. Pero es muy negativo, o mejor, es muy evidente que no tenía a Cristo como la vid verdadera, si fue que un día decidió apartarse de Dios. Mira lo que hace Dios por nosotros, el agricultor, el labrador. ¿Qué es lo que hace? Dios quita, letra A, todo aquello que no da fruto. Alguno dirá, uy, yo no estoy dando frutos en la iglesia. No, fruto no quiere decir únicamente servir en algo en la iglesia o ayudar, aportar. No, eso es bueno, hay que hacerlo. Pero dar fruto tiene que ver con tu testimonio, con tu cambio de vida, con que asistas, con que apoyes, con que ores por los demás. ¿Cierto? Son muchas cosas que podemos hacer. Mateo 7, 15, 20 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, damas, caballeros, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Se nos tiene que notar. Permanecer en Cristo hace que sea evidente nuestra posición en Él. ¿Cómo? A través de los frutos. Letra B. Esto me encanta, aunque es triste, o por lo menos doloroso. Dios poda mi vida para dar más fruto. ¿Qué es podar? ¿Qué es podar? ¿Cortar? ¿Cortar? Oiga, si una vid pudiera hablar cuando la están podando, ¿qué diría? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vimos podar un mango en una finca en Cubarral. Y el tipo, un especialista en el tema, tremendo árbol, más o menos grande, se subió, y no era con una pinza, porque es un mango. ¿Con qué era? Con un serrucho. Le cortó ramas, le cortó el cogollo, yo no sé cómo era el tema. Los que son agricultores saben aquí que es, cortó ahí del centro del árbol para que no creciera más. Y ese árbol se puso feo, achilado. 1 o 2 meses, y yo le decía a la tía, le decía, mataron el palito, lo dañaron. Con el paso de los días se puso hermoso y echó tremendos mangos, así doblado de los mangos. Pero si ese mango hubiera hablado, seguro que se queja por todo lo que le quitaron, por todo como se puso. Nosotros no entendemos por qué Dios nos quita algunas cosas. ¿Saben por qué nos las quita? Porque nos quiere llevar a dar más fruto. Gloria a Dios que seamos tenidos en cuenta por Él para que nos pode, aunque nos duela. Ahí es donde entendemos por qué perdimos aquella oportunidad. Ahí es donde entendemos por qué perdimos aquel trabajo o aquel negocio. O me erraron esto, me erraron aquello. Perdimos una amistad. Oiga, yo perdí mi amistad, perdí a aquella persona. Y es Dios haciendo cosas a veces inexplicables, inentendibles.
El afán no es que sepas por qué lo hizo. Sería maravilloso entender para qué lo hizo. ¿Para qué lo hizo? Mi hijo mayor tenía cita en la embajada americana. Fue el año pasado, amor, el año pasado. Bueno, antepasado. El antepasado, sí, el antepasado. En la embajada americana porque había la intención de una beca para ir a estudiar a Oklahoma, en los Estados Unidos. Se nos olvidó la fecha. ¿Ustedes saben cuánto hay que esperar para una fecha en la embajada? 2 años, 3 años. Y nos dimos el lujo de que se nos olvidó la fecha. Cuando pasó eso, dijimos, listo, esta semana viajamos para la cita de la embajada. Cuando dimos cuenta, era la semana pasada. Nos vimos a la cara todos, nos sentimos huecos. Esperando 2 años por una fecha, pagamos un poco de plata. Todo se perdió. Todo se perdió. Mi hijo se sintió frustrado, derrotado. Mi esposa se sintió re mal. Yo me sentí re mal. Ella más que yo, pero yo también me sentí mal. Y después vino una serie de cosas que pasaron. Aquí muchos saben, con mi familia. Hoy en día estamos nuevamente superando muchas cosas. Muy bien, gracias a Dios. Y vemos atrás y decimos, gloria a Dios, esa fecha se nos pasó. Gloria a Dios. Lo que te pasa no es casualidad. Deja de estar culpando a otros, a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu primo, a tu abuelo, a tu jefe, a tu esposo, a tu esposa. Deje de acusar a Petro. Que si estuviera el otro, igual lo estaríamos acusando. Igual. Que Harman, que el gobernador, que la carretera, que esto, que aquello. Deje de acusar a otros. Aceptemos y reconozcamos que es Dios que tiene el control perfecto de todo en nuestra vida. Y está podando. Pero le tengo una buena noticia. Va a seguir podando. Va a seguir podando. Y lo que ves malo que te está pasando hoy, posiblemente a futuro digas, lo mejor que me pudo pasar fue esto. ¿Sí? Dios nos limpia con su palabra. Ya vosotros estáis limpios, Juan 15:3, por la palabra que os he hablado. ¿Y es que acaso la Biblia es así de poderosa que nos puede limpiar? Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando usted viene un domingo aquí a la iglesia se expone a la palabra. Es más no es como una espada, es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma. Cuando dice discierne los pensamientos, mira, no hay nadie que pueda confrontarlo a usted o a mí en nuestra manera de pensar como lo hace la Biblia. Y ahí sale la gente diciendo, mija, ¿qué? ¿Usted le contó todo al predicador o qué? ¿O no le ha pasado? A mí me han dicho. Alguien de confianza me dijo hace como un año, de confianza, es muy amigo mío, me dijo, me tocó decirle a mi esposa si fue que el sábado, ella lo llamó para contarle todo lo que pasó esta semana, porque usted todo lo que predicó me salió para mí hoy. Y le dije, sí, yo hablé esta semana con ella, ella me contó todo su problema. Y se quedó así, entonces me sonreí y le dije, no, es una broma. Eso es lo que hace la Biblia. Y me abrazó y lloró conmigo, aquí, trocito, lloró conmigo. Eso es lo que es la palabra. Mire, yo no tengo desde mi capacidad, mira, por mi capacidad, mi pecado, mis propios problemas,
mis afanes. Por todo, no tengo cómo llegar a su corazón. No tengo nada que decirles. No tengo nada que entregarles hoy. Pero cuando le expongo esto es lo que habla su vida. Es el Espíritu Santo causando en ustedes y en mí una cantidad de cosas por esto que nace de Él. Es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Si fuera por mí, recoja y vámonos, hermanos, y a vender zapatos, que creo que me iría bien con eso, vender zapatos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted decide venir a la iglesia, venga pensando, voy a cantar, ¿sí? Voy a compartir con los hermanos, ¿sí? Voy a estar bien allá, bonito, bien. Pero su principal pensamiento, ¿cuál es? Vengo a oír la palabra, porque la palabra me limpia para que dé más fruto. Por sus frutos los conoceréis. Por último, tercero, debo permanecer en Cristo. Este es el centro de mi enseñanza hoy. Permanecer. El tema es que no permanecemos. Qué impacientes somos. No permanecemos. Somos poco dados a mantenernos, a estar. Ahora, aclarándoles que permanecer en Cristo no puede darse desde nuestra fuerza, desde nuestra capacidad. Ningún ser humano está facultado, capacitado de permanecer en Cristo por su propia fuerza. Si permaneces en Cristo, tiene que ver con la gracia de Dios. Es por la gracia de nuestro Señor que te ayuda a permanecer en Él. ¿Cómo se logra? A partir de la obediencia a Cristo y, como dice la Escritura, permaneciendo en su amor. Ama al Señor. Ama a Jesús. Ama su palabra. Ama su espíritu. Ama su verdad. Y eso te ayudará a permanecer en Él. Juan 15, 4, 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Letra A: solo así puedo dar fruto. Todo el fruto que des sin estar en Cristo no es más que golpes al aire, como dice la Biblia. Basura. ¿Sabe qué dice Pablo? Todo lo tengo por basura. Lo que hagas aparte de Cristo no suma. No suma. Mateo 6, 19, 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, allí estará también donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículos 9 y 10 del capítulo 15: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos en mi Padre y permanezco en su amor. Por último, letra B: nada soy sin Cristo. Terminamos. Nada soy sin Cristo. Es que, repito, algunos intentan desde su interpretación de la vida hacer lo que solamente se puede lograr a través de Cristo. No hay nada que puedas hacer alejado de Cristo. La Biblia dice, versículo 5, último renglón, por favor. Versículo 5, último renglón: porque separados de mí, nada podéis. ¿Cuántas cosas podemos hacer separados de Cristo? Nada. No, es que yo puedo llevar adelante la crianza de mis hijos. Separados de Cristo, nada podéis hacer. No, es que yo puedo sacar adelante mi negocio. Puede que te vaya bien, pero en algún momento todo se fractura. Separados de Cristo, nada puede ser. No, es que mi hogar sigue adelante porque separados de Cristo, nada podéis hacer. No, mi servicio en la iglesia, separados de Cristo, nada podéis hacer.
hagas lo que hagas aquí en la iglesia, y soy el primero en la fila, el primero, puedo estar sirviendo en la iglesia como pastor, y de ahí en adelante todo el liderazgo, todos los que sirven en la iglesia, estando separados de Cristo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que algunos vinieron a dar la buena noticia de salvación y muchos se salvaron, pero ellos mismos se perdieron. Es delicadísimo. Esa es la realidad. Asegúrate de no estar separado, separada de Cristo. Él es la vid verdadera. Por favor, pónganse en pie, son tan amables, vamos a orar. Padre bueno, Padre maravilloso, de mucho amor, que labras nuestra vida, que podas nuestra vida, que nos cuidas, nos limpias para que demos más fruto. A ti exaltamos en esta hora. Y te pedimos, por favor, déjanos tener la certeza, la seguridad de que hemos hecho de Cristo nuestra vid verdadera. Queremos amar la iglesia, queremos amar todo esto que hacemos, pero no queremos que eso nunca desplace a Jesús como el vínculo perfecto contigo, buen Padre amado. Ayúdanos a permanecer, enséñanos a permanecer, llévanos, condúcenos a permanecer en Cristo Jesús, a insistir en la verdad preciosa de no desviarnos, porque una evidencia fehaciente, real, consistente de que somos tus hijos es que permaneceremos. Sí, pueden haber temporadas difíciles, pueden haber altibajos, sí, lo sabemos, Señor. Ayúdanos a enfrentarlos y a pronto recuperar nuestra vida espiritual, nuestro compromiso contigo. Ayúdanos, por favor. Anhelamos tu presencia en nosotros y esa certeza diaria de tu ayuda, de tu bondad. Si alguien está aquí